Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La semana tuvo en su seno el otro día grande de la República, el 16 de agosto, la restauración de la independencia nacional. Un día glorioso porque se conmemora cada año aquella gesta que se cumplió en luchas contra ejércitos españoles. Y fueron tan grandes y nobles sus héroes que no pretendieron hacerse cargo del mérito mayor de la independencia. Y pudieron haberlo hecho, porque desde el principio se quiso marcar la independencia nuestra con aquello de que se trataba de una separación. Era independencia real, tal como la describiera el padre fundador, Juan Pablo Duarte. Pero la gloria de la guerra de restauración no envaneció a los líderes, a la cabeza, claro está, el inmenso Gregorio Luperón. Yo tuve oportunidad, y la he perdido, de leer una carta que él le escribiera desde Saint Thomas a uno de sus generales, creo que al general Pimentel, y recuerdo una expresión. Le decía: compadre, lo del 44 fue una gesta gloriosa, la gesta de la independencia. Qué hermoso ejercicio de desprendimiento, de nobleza, de esa gente que bien pudo decir, bueno, la separación de Haití, que tenía entonces un ejército poderoso, pero jamás como los ejércitos de España. Y pudieron decir, en realidad aquello fue una separación, nosotros somos los padres de la independencia. No. Por encima de toda la gloria de la guerra, el reconocimiento del mérito magnífico, del mérito único, al 44. Hablar de ello en estos días resulta muy doloroso, porque son días en los cuales se está haciendo una exhibición penosa de decadencia, de esos sentimientos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de las élites que llamaba el injerto tóxico del gobierno en Juan Dolio, Luperón a la cabeza. Ahora estamos en un tiempo de degradaciones, de desencuentros, de deslealtades, de bajezas, que avergüenza tener que tratar. Por eso digo, el 16 de agosto, la otra fecha gloriosa de la República fue esta semana. Pero en esta misma semana ya están encendidas las discordias. La reunión del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana, que a mí me complace en estos momentos llamar el partido de Juan Bosch, porque fue su sueño hecho realidad. Se reunió el sábado 10. Nosotros habíamos estado escribiendo en la pregunta
algunas cosas, llevándonos de los sentimientos y de las crispaciones que había levantado en el ánimo público aquel evento por realizarse. Y dijimos, aconsejamos y nos mantuvimos pesimistas. Dijimos que esa reunión, recordando una caricatura de Argentina, aunque fue durante mucho tiempo muy exitosa, el doctor Merengue, era un sujeto en la caricatura que decía algo, pero que aparecía detrás de la cabeza un roncillo con lo que él realmente pensaba, que nunca coincidía con lo que decía. Y yo decía que esa reunión me recordaba al doctor Merengue, porque habría 600 y tantas cabezas de dirigentes de ese partido que posiblemente estuvieran expresando cosas, pero que sus pensamientos en roncillos, tipo el doctor Merengue, serían otras. Estaba muy pesimista en la pregunta aquella que escribí, tratando de describir lo que podría ser aquel evento. Pero al final de mi pregunta, donde la hipocresía y sus desorientaciones del miércoles antepasado, yo decía esto: Dios ha de querer que no ocurra lo peor en el encuentro y que se produzca el milagro de la aparición de la sensatez, esa dama apacible y buena que adecentaría ese baile de puñales que se viene comentando como una caja de Pandora. Que venga además la armonía como dama de compañía de aquella virtud y se abandonen de repente todos los propósitos sombríos que han venido impulsando al desastre. Sobre todo, ruego por la paz y que tanto el baile de puñales del sábado venidero, el 10, el pasado, como los otros eventos, repito, como los otros eventos a desprenderse para las manifestaciones electorales por venir, no terminen como la inmemorial cena de Baltasar. Y no tuve que esperar mucho tiempo. Comenzó a llegarme información de gente que seguía de cerca el evento, acceso casi directo, y me estuvieron diciendo, fue un desastre. Fue un pozo de insinceridad, de falsía. Están más separados y el desencuentro es mayor que nunca. Me lo decía gente con testimonio. Y yo al principio tuve emociones contradictorias porque tuve la esperanza cuando que la votación, que por plancha, algo que había propuesto ya el candidato, el precandidato, el doctor Leonel Fernández. Pero había que darle al presidente ese éxito, ¿no? Y así fue, y se vino el aplauso, bueno. Yo dije, bueno, tal vez van a desaparecer los propósitos sombríos de que yo hablaba. ¿Qué va? Peor que nunca. Peor que nunca porque la manadita la manadita que se organizó de precandidatos,
para caerle atrás a Leonel Fernández, atacarlo y eventualmente intentar destruirlo como candidato. Ya había recibido un injerto, un ministro sin el tiempo que ellos tenían en sus trabajos, muy amigo del presidente, pasó a ser en lo que se entiende que llaman el delfín del presidente. Es decir, que el agrietamiento se expandió, ya no solo frente a la persecución innoble, nauseabunda de Leonel Fernández, sino frente al injerto que viene con todo el dinero del mundo a aplastar a la pequeña, a la manadita de precandidatos. Y esas grietas se ahondaron y han aumentado los rumores, los reproches, los dicterios. Bueno, el partido de Juan Bosch está siendo sometido a una prueba terrible de descrédito, de pérdida de reputación, de confianza pública, que definitivamente terminará por retirarle el apoyo, a menos que no ocurra lo que entiendo yo que debe de ocurrir, y lo voy a explicar más tarde. Qué sensación tan desastrosa. El único que ha mantenido el silencio, y las veces que se ha expresado lo ha hecho en una forma más o menos generosa, como siempre, el de mejor índole, el decente, el verdadero compañero, Leonel Fernández. Por eso, cuando fui a la entrevista del Caribe que mostré aquí en el programa pasado, y dije, es el mejor y es el que más conviene a la República. Lo afirmaba en un momento en que todavía la agresividad y los despropósitos desconsiderados de la manadita no se conocían, no trascendían tanto. Pero ellos se han encargado inmediatamente después del evento de recrudecerlo y de, claro, exhibir que están cumpliendo misiones de orden superior, que es peor todavía, algo todavía más indigno. Porque ellos todos, yo los conocía todos y los traté como ministros y altos jerarcas del gobierno de Leonel Fernández. Y su posición entonces tan oficiosa, tan obsecuente, tan sumisa. Bueno, oírlos ahora, tan airados, tan altaneros, tan desafiantes, desconcierta. Uno dice, pero ven acá, y este no era el ministro de Trabajo, el procurador, el fiscal de Leonel Fernández. Y este no fue el hombre que dijo en un momento, yo soy de Leonel Fernández. Me llevaron la prueba en un periódico y le dije, no me la muestre porque voy a grabar y no quiero enojarme. Yo soy de Leonel Fernández. Ahí creo que la van a sacar. Se han degradado. Qué cosa más penosa. Pero gente joven en condiciones incluso muchos de ellos preparados para desarrollar planes o hacer ofertas. No. Su misión es, eso tiene que impedirse, porque esa es la orden que tiene de alguien que es un gran responsable, el presidente de la República, que ha fallado como guía, que no ha tenido generosidad, que en una forma penosa ha estado ahí maquinando, haciendo uso inútil, estéril, dañino de su ascendiente.
para destruir ese partido, que es un arma de la República. Se la están quitando para dejarla más inerme, porque envenenaron su ánimo, porque el injerto tóxico, el piogán, lo que más se parece al piogán es ese injerto que el primer ministro logró meter en el partido. ¿Por qué? Porque el que siembra batata, y yo la siembro, sabe que el piogán es tan terrible que basta con picar mínimamente la batata y se enferma de tal modo, se amarga de tal modo que ni los cerdos la comen. Un piogán le cayó al partido de Juan Bosch. Qué pena. Y yo quise volver a mostrar esto, que mostrara en un programa de un gran amigo, Federico Méndez. Este periódico, lo quiero leer. Usted me le da, maestro, atiendan. Lionel augura victoria aplastante de Danilo. Asegura, solo se espera concluir los pactos para activar la maquinaria electoral PLDista. ¿Ustedes saben de cuándo es este periódico? 10 de agosto del año 2015. La reelección de Danilo Medina. Y detrás está el relato. Lionel augura victoria aplastante de Danilo en comicios 2016. Fernández dijo que espera concluir alianza para activar maquinaria para reelegir a Danilo Medina. Y va describiendo cómo su partido obraría para apoyar a ese candidato en la reelección. Lo dijo en Boston, en una reunión importante de la dirección de Massachusetts del Partido de la Liberación Dominicana. En el 15, señores, en el 12, 3 años antes, en el 11, para decirlo con mayor exactitud, Danilo Medina tenía 22 puntos por debajo de Hipólito Mejía en las encuestas serias. Y Leonel Fernández se hizo cargo de la victoria de Danilo Medina. Recuerdo que él y doña Margarita se separaron en regiones porque iban a trabajar por esa victoria. Las murmuraciones, las intrigas de los grupos decían, lo está apoyando no porque lo aprecie, es porque le tiene temor a Hipólito, porque si Hipólito gana, lo tranca. A este hombre limpio y noble de la política nacional. Un ingenuo, que yo muchas veces le decía cuando servía en su gobierno, tanto en la presidencia del Consejo de Drogas de 96-2000, como después en la Comisión de Ética y en la asesoría de drogas. Usted tiene una virtud inmensa, piensa siempre bien, pero tiene un defecto tremendo, que cree que los demás piensan bien, y no todos los demás piensan bien. Hay malvados. Eso era en el 12. Vino el Calvario, aquel que le organizaron para destruirlo, y se inventaron la cuestión de aquel capo, y bueno, pensaron que lo iban a pulverizar. No respondió una palabra. Una persecución horrible que terminó volviéndose contra el propio gobierno que la había organizado.
trajeron al capo, ese precandidato procurador general de la República, abrió una oficina especial en el consulado de Nueva York, y yo le he mostrado en este programa, para arreglarle la cédula sin sentencia, para adecuar que su regreso fuera triunfal como vino, recibido como un jefe de Estado, no pasando por controles migratorios en el aeropuerto de las Américas. Terminó él reclamándole al gobierno que le terminaran de pagar su servicio, que le devolvieran su finca, que le debían el dinero, creo que los 200 millones me lo prometieron. Los mismos artesanos de ese asunto lo han dicho en una forma bestial. Porque también le quedaron debiendo dinero a ellos. Era un trabajo de artesanía criminal de la peor clase. Después de ese calvario, este sándalo de la política nacional, sándalo, para los jóvenes que no me oyeron quizás, es un árbol que perfuma el hacha que lo hiere. En el 15, miren cómo cerraba fila con su partido y su candidato ya en un segundo periodo. Cuando uno compara eso con lo que está ocurriendo hoy, ¿qué es lo que hay que pensar? El pueblo que ve ese espectáculo, ¿qué puede sentir? ¿Qué puede creer de esa gente que está urdiendo esas maquinaciones, esas trampas, esos ataques que no son confiables en ningún tipo? Esos hombres jóvenes se están liquidando para la política del futuro de este país. Hubo uno, el más arrogante, ese desafió a Leonel a un debate. Venga, tenga el valor y el honor para defender su liderazgo. Ay, aquella pollita que yo lo vi, procurador, yo lo vi ahí, tan oficioso, ahora sucede que es un Júpiter tonante. Ahí lo vi en la fílmica del Comité Central al lado del primer ministro, porque es el candidato al primer ministro, que tiene todo el odio necesario para producir cosas terribles. Un debate, ¿para qué? Debatan entre ustedes, porque el país a ustedes lo conoció como simples funcionarios y ministros de Leonel Fernández. Leonel Fernández lo conoce el país, porque lo gobernó 12 años. Leonel Fernández no tiene aquí un debate a decir al país lo que él lee y lo que él cree. Los que tienen que ir al país en debate para la rebatiña esa que han organizado son ustedes. Porque el pueblo a ustedes no los percibe. Lo conoció en funciones. Hay uno todavía más encarnizado. Ese fue el funcionario posiblemente más poderoso de Leonel Fernández durante los 3 periodos. Temístocle Montaz. Ay, terrible. Somos amigos, pero tengo que decirlo. Ese fue el del déficit fiscal. Leonel Fernández había incurrido en un déficit fiscal. El hoyo de Leonel Fernández, que fue el proceso de reelección de Danilo Medina, de la elección original de Danilo Medina, que fue a San Juan. Entonces dijo, lo que me han entregado es una maleta llena de facturas a quien lo había hecho presidente, porque sin su esfuerzo y el de su esposa, más el trabajo que nosotros hicimos por nuestra parte para reducir al candidato que le llevaba 22 puntos, que lo querían presentar como un padre bueno, un abuelo bueno, un hombre que no cometía frecuentemente errores, y nosotros le hicimos una campaña con sus propias palabras
y su propia compañía, sin nosotros aportar nada, en el mayor de los peligros. Cuando se fue a juramentar Danilo Medina, paró el discurso de la asamblea que venía leyendo. Le dedicó un tiempo, 2 minutos creo, a elogiar a ese amigo que era el verdadero autor de ese triunfo, sin cuyo concurso él no hubiera estado ahí en eso. Joao Santana, el brasileño, el bandido que está preso en Brasil, que se lo llevaron preso de aquí, que tenía oficina en Palacio y montó una tremenda fábrica de fango y lo enajenó a todos con su fantasía, creyéndose que ellos tienen el predominio y que es un dominio que el país los venera. El país le va a responder a ellos ahora en estas pruebas que están en curso. Esa es la realidad. El país le va a responder. Tengan el dinero que tengan, que no quiero detenerme ahora a hablar del origen posible de ese dinero. Dios mío. En definitiva, al país le están haciendo no un flaco servicio, como se dice ordinariamente, no. Le están labrando todos los elementos de su ruina. Lo están desarmando una organización política que debió de ser el instrumento por excelencia desde el poder para vadear las circunstancias internacionales tan complejas y tan difíciles, tanto en relación con el gravísimo trastorno de Haití, implantándose en la República por millones con el consentimiento de los que mandan, como por los propios trastornos y conflictos de la región. Ahora bien, todo esto, confieso, deprime y decepciona. Uno tiene que pasar por ese trance amargo de tener que decirle esas durezas merecidas a este grupo de hombres enloquecidos que no se dan cuenta, o que si se dan cuenta no les importa cuáles son las circunstancias que están puestas como abismo para la República Dominicana. Ahí leí en un diario, que no oí el discurso, yo estaba en mi campo, una expresión que usara Leonel Fernández en uno de sus mítines, de sus encuentros subsecuentes a la reunión del Comité Central. Quiero volver a la presidencia porque me interesa la cuestión internacional. Cuando lo leí, creo que fue uno de los matutinos importantes nuestros. Digo, aquí está el hombre. Cuánta razón tuve en el Caribe cuando dije en la entrevista con mi gran amigo Osvaldo Santana y mis amigos Héctor Marte y Héctor Linares. Es el que más conviene al país por la cultura, por la experiencia, por las relaciones internacionales vastísimas que tiene. Es un hombre que, siendo de esta pequeña isla, media mitad, la mitad, algo más, de esta isla del Caribe, lo llevan los organismos internacionales a presidir comisiones
para supervisar elecciones en naciones mayores de América, incluyendo a México. Este es el hombre adecuado. Por eso cuando digo es el que le conviene al país, estaba pensando en ese fenómeno internacional, que es el peligro mayor que la República Dominicana está confrontando. Fruto de la torpeza, de la miopía, de la ambición de grupos de negocios que vieron a China como el paraíso. Para los negocios es un paraíso, parece. Pero no vieron los trastornos de geopolítica regional, no vieron lo que le estaban planteando al país para su futuro. Meterlo en ese baile de elefantes, de la guerra comercial, tecnológica, de espacio, con trasfondo ideológico delicado entre China y Estados Unidos. Esa torpeza comprometió muchos de los aspectos esenciales para la normalidad y la paz nacionales. Y voy a explicar un poco más. Yo estaba leyendo un diario español y me encontré con dos cartas. Una de Lyndon B. Johnson a Francisco Franco Bahamonte, caudillo de España, dictador de España, precisamente en el año 65, en el mismo año en que ordenara la intervención militar de la República Dominicana. Las quiero leer, pero especialmente la respuesta que Francisco Franco, el dictador, el caudillo dictador, le diera al presidente demócrata norteamericano. La de Johnson era diciéndole a Franco, mire, estamos por incrementar la guerra de Vietnam, estamos por la lucha por la libertad contra el comunismo, tememos por la libertad de medio mundo y queremos que España se integre en el apoyo, porque eso le daría mucha importancia a la posición nuestra. Bueno, una carta muy conceptuosa, pero vaya usted a saber acerca de qué tema. Oiga lo que le respondió aquel Francisco Franco a Lyndon B. Johnson. Desde la dictadura de casi 40 años de España a la democracia de más de 200 años de Estados Unidos. Mi querido presidente Johnson, mucho le agradezco el sincero enjuiciamiento que me envía de la situación en el Vietnam del Sur y los esfuerzos políticos y diplomáticos que paralelamente a los militares los Estados Unidos vienen desarrollando para abrir paso a un arreglo pacífico. Comprendo vuestras responsabilidades como nación rectora en esta hora del mundo y comparto vuestro interés y preocupación de los que los españoles nos sentimos solidarios en todos los momentos. Comprendo igualmente que un abandono militar de Vietnam por parte de los Estados Unidos afectaría a todo el sistema de seguridad del mundo libre. Mi experiencia militar y política, atiendan, me permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en que os veis empeñados. La guerra de guerrilla en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque
a contingentes de tropas muy superiores. Las más potentes armas pierden su eficiencia ante la atomización de los objetivos. No existen puntos vitales que destruir para que la guerra termine. Las comunicaciones se poseen en precario y su custodia exige cuantiosas fuerzas. Con las armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. La guerra en la jungla constituye una aventura sin límites. Por otra parte, le dice Franklin a Lyndon Johnson, aún reconociendo la insoslayable cuestión de prestigio que el empeño pueda presentar para vuestro país, no se puede prescindir de pensar las consecuencias inmediatas al conflicto. Cuanto más se prolongue la guerra, más empuja al Vietnam a ser fácil presa del imperialismo chino. Y aún suponiendo que pueda llegar a quebrantarse la fortaleza del Vietcong, subsistirá por mucho tiempo la acción larvada de las guerrillas, que impondrá la ocupación prolongada del país en que siempre seréis extranjeros. Los resultados, como veis, no parecen estar en relación con los sacrificios. Sigue Franco a Johnson. La subversión en el Vietnam, aunque a primera vista se presente como un problema militar, constituye a mi juicio un hondo problema político. Está incluido en el destino de los pueblos nuevos. No es muy fácil al occidente comprender la entraña y la raíz de sus cuestiones, de los pueblos nuevos. Su lucha por la independencia ha estimulado sus sentimientos nacionalistas. La falta de interés que conservar y su estado de pobreza les empuja hacia el socialcomunismo, que le ofrece mayores posibilidades y esperanzas que el sistema liberal patrocinado por el occidente, que les recuerda la gran humillación del colonialismo. Ustedes están oyendo. Ustedes van a oír ahora, no han oído nada. Los países se inclinan en general al comunismo porque aparte de su poder de captación, es el único camino eficaz que se les deja. El juego de las ayudas comunistas rusa y china viene siendo para ellos una cuestión de oportunidad y de provecho. Es preciso no perder de vista estos hechos. Las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos que fueran. Se necesita trabajar con las realidades del mundo nuevo y no con quimeras. No es Rusia una realidad con la que ha habido que contar. No estaremos en esta hora sacrificando el futuro a aparentes imperativos del presente. A mi juicio, hay que ayudar a esos pueblos a encontrar su camino político, lo mismo que nosotros hemos encontrado el nuestro. Ante los hechos nuevos, no es posible sostener la rigidez de las viejas posiciones. Una cosa es lo que puedan acordar las grandes naciones en Ginebra y otra es el que tales decisiones agraden a los pueblos. Es difícil de defender en el futuro y ante los ojos del mundo esa división artificial de los países
que si fue conveniencia de momento, dejará siempre abierta una aspiración a la unidad. Comprendo que el problema es muy complejo y que está presidido por el interés americano de defender a las naciones del sudeste asiático de la amenaza comunista. Pero siendo esta de carácter eminentemente político, no es solo por la fuerza de las armas como esta amenaza puede desaparecer. Al observar cómo hacemos los sucesos desde esta área europea, cabe que nos equivoquemos. Guardamos, sin embargo, la esperanza de que todo pueda solucionarse, ya que en el fondo los principales actores aspiran a lo mismo. Atiendan. Los Estados Unidos a que el comunismo chino no invada los territorios del sudeste asiático. Los estados del sudeste asiático aspiran a mantener a China lo más alejada de sus fronteras. Rusia, a su vez, a que su futuro rival, que será China, no se extienda y crezca. Y Ho Chi Minh, por su parte, aspira a unir al Vietnam en un estado fuerte y a que China no lo absorba. No conozco a Ho Chi Minh, dice Franco, pero por su historia y sus empeños en expulsar a los japoneses primero, a los chinos después y a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota al que no puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país. Y dejando de un lado su reconocido carácter de duro adversario, podría sin duda ser el hombre de esta hora, el hombre que Vietnam necesita. Ustedes están oyendo. No crean que soñando que están, es oyendo. Carta histórica. En este interés superior de salvar al pueblo vietnamita y a los pueblos del sudeste asiático, creo que vale la pena de que todos sacrifiquemos algo. Sacrifiquen algo. He deseado, mi querido presidente, haceros estas reflexiones confidenciales en el lenguaje directo de la amistad. Aunque sé que muchas están en vuestro ánimo, les pongo lealmente mi juicio con el propósito de ayudar al mejor servicio de la paz y del futuro de los pueblos asiáticos. Francisco Franco, jefe del Estado español. Oigan cuando en el 65, cómo respondía la dictadura que venía de una guerra y con su triunfador se convirtió en dictador, a la democracia. ¿Cuánto costó eso? 2 millones de muertos al Vietnam, a los dos Vietnam de entonces. 2 millones de heridos y mutilados, daños colaterales incalculables e inenarrables. A Estados Unidos, ¿cuánto le costó? 58,000 de sus hijos soldados. Daños, heridos, mutilados, más de 500,000. Y sobre todo, esa experiencia de la guerra en esas décadas terribles e innombrables del 60 y el 70. La droga que devastó a sus juventudes y produjo un daño en la salud de aquel pueblo que todavía persiste. ¿Por qué yo cito esto? La que acaba de salir, la pregunta, oiga cómo la titulé, la inserción estrambótica de 2 cartas históricas.
Y yo me preguntaba después de ponerlas, de reproducirlas aquí, yo me preguntaba, me pregunto en esa entrega de la pregunta. Pienso que a ustedes, amables lectores, les podría parecer un tanto estrambótico eso de insertar esas cartas que se refieren a situaciones del mundo, de tiempo ya remoto y en lugares muy lejanos, que poco tendrían que ver con meditaciones que se hagan acerca de nuestro presente y de nuestro futuro. Lo comprendo, pero me apresuro a decirles que son muy útiles los contenidos de esas cartas para poder sustentar estas meditaciones nuestras en un sentido muy sensitivo que corresponde a las cuestiones mayores de la dinámica y de la geopolítica mundial. Entonces le decía, describía los daños. En cuanto a nosotros, debo apuntar que estamos pasando a ser cabeza de playa de otra versión de la guerra, como es la que se libra entre las dos superpotencias, imperios transcontinentales, y que tal cosa nos indica que seremos escenario de vicisitudes impredecibles, quizás inenarrables, en la medida que se arrecien las disputas y asperezas entre esas dos superpotencias, Estados Unidos y China. La imperiosa fatalidad de la geopolítica no permite entender ni suponer que esas cosas puedan ocurrir al margen de densos y peligrosos conflictos. Esta fase de tensiones mundiales es la más delicada y sensible que el propio abismo de la Guerra Fría, la cual se diera por terminada en un tiempo en que también se consideró que había llegado el fin de la historia, cuando implosionara otro imperio, de carácter social e ideológico puramente, al desaparecer la Unión Soviética. Se puede decir que hoy viene ocurriendo todo lo contrario, y que ahora es cuando los conflictos serán peores, porque además de las fibras subyacentes de la ideología, están de por medio el comercio, la hegemonía, la supremacía, los intereses de los espacios en la implantación de rutas y franjas que conducen a la idea de un predominio mundial. La China milenaria y su índole especialísima nos obliga a entender que llevará a cabo todos sus planes estratégicos contando con su infinita paciencia y sus cálculos que siempre se hacen en términos de décadas, cuando no de siglos. Lo que quiero con la composición que le he dado a esta entrega de la pregunta es poner de relieve que nosotros nos hemos estado agrietando y debilitando en sórdidas pendencias interpersonales, intrapartidarias, sin alcanzar a ver cuánto nos dañará este malsano quehacer político de hoy para enfrentar los retos del filósofo futuro inmediato que ya se ve llegar. Franco, el caudillo de España, vencedor en la guerra y dictador despiadado de su pueblo, por décadas, tenido como un engendro del infierno por sus adversarios y como una muestra repugnante de la fuerza, fue capaz de aprobar y firmar aquella carta en que ya se describía la importancia de la China en un tiempo en que no se podía suponer que esta llegara a ser el fascinante fenómeno que ha ofrecido en lo económico, sin abandonar y por el contrario utilizando las herramientas de la ideología cuidada por su partido comunista de 90 millones de miembros. He pensado que los elogios a Ho Chi Minh y la ternura para con la independencia de los pueblos del tercer mundo pudieron no ser oriundos de Franco. Quizás la mano del almirante Luis Carrero Blanco anduvo por ahí y su propio asesinato tan especular y sofisticado fue una necesidad para despejar el camino hacia la democracia, en comillas. Solo Dios sabe. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, Canal 3 del cable, 33 de televisión abierta, que ya nos adelantó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado. En la versión central, domingo a las 11 de la mañana. Telefuturo, Canal 23,
a las 8 de la mañana de domingo, después de la misa de San Antonio. Teleimpacto y Telenor en San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto 12 del mediodía, 9 de la noche y 9 de la mañana de domingo y 9 de la mañana de lunes. Musavisión, TV3, TV Plata de Puerto Plata, 10 a 12 del mediodía de domingo. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana y Nagua reproducen nuestros contenidos. Y la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en nuestra versión central de domingo a las 11 de la mañana. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes en el próximo fin de semana con otra respuesta, su respuesta. Muchas gracias.